En esta presentación vamos a ver los métodos que tenemos como analistas en sistemas para recopilar los requerimientos. Primero vamos a ver qué son los requerimientos y podemos decir que son las descripciones de lo que el sistema debe hacer, como por ejemplo el servicio que debe ofrecer y las restricciones en sus operaciones. Tales requerimientos reflejan las necesidades de los clientes por un sistema que atienda a cierto propósito, como sería controlar un dispositivo, colocar un pedido o buscar información simplemente. Muchos autores denominan al proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones como ingeniería de requerimientos. Van a encontrar también en muchas bibliografías que se hace una diferencia entre los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema. Los requerimientos del usuario normalmente se definen como los enunciados en un lenguaje natural junto con diagramas acerca de qué servicios esperan los usuarios del sistema y de las restricciones con las cuales éste debe operar. En cambio, los requerimientos del sistema son descripciones más detalladas de las funciones, los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software. El documento de requerimientos del sistema, llamado en ocasiones especificación funcional, tiene que definir con exactitud lo que se implementará. Este es un ejemplo de un sistema de administración de pacientes para apoyar la atención de la salud mental. Y dice que el requerimiento del usuario para este sistema es que elaborará mensualmente informes administrativos que revelen el costo de los medicamentos prescritos por cada clínica durante ese mes. En cambio, la especificación de los requerimientos del sistema dice algo así como: en el último día laboral de cada mes se redactará un resumen de los medicamentos prescritos, sus costos y las clínicas que los prescriben. El sistema elaborará automáticamente el informe que se imprimirá después de las 17:30 del último día laboral del mes. Se realizará un reporte para cada clínica junto con los nombres de cada medicamento y ustedes deberán seguir leyendo el ejemplo que les diferencia entre el requerimiento del usuario, cómo se quedaría redactado, y el requerimiento del sistema. Descubrimientos de requerimientos o recopilación de información. Es el proceso de recopilar información sobre el sistema requerido y los sistemas existentes, así como de separar a partir de esta información los requerimientos tanto del usuario como del sistema. En esta materia nosotros simplemente vamos a trabajar con los requerimientos del sistema, no vamos a hacer ninguna distinción ni separación de los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema. La fuente de información durante la fase de descubrimiento de requerimiento incluyen documentación de la organización, facturas, remitos, etc., participantes del sistema y especificación de sistemas similares. La interacción con los participantes se lleva adelante a través de entrevistas y observaciones y pueden usarse escenarios y prototipos para ayudar a los participantes a entender cómo será el sistema. Los participantes varían desde administradores y usuarios finales de un sistema hasta participantes externos. Otra forma que tenemos de recopilación de información, aparte de los participantes, el dominio y los sistemas, se representan como puntos de vista del sistema y cada visión muestra un subconjunto de los requerimientos para el sistema. Esto porque diferentes puntos de vista de un problema enfocan al problema de diferentes formas. Sin embargo, sus perspectivas no son totalmente independientes, sino que por lo general se traslapan de manera que tienen requerimientos comunes. Esto se da en los requerimientos o las necesidades que tiene un gerente de venta y los requerimientos o necesidades que tiene simplemente el empleado que está en la atención del cliente. Siguiendo con el ejemplo del sistema de administración de pacientes, para apoyar en la atención a la salud mental, los participantes que se pueden incluir para el sistema de información de pacientes pueden ser los pacientes cuya información se debe registrar en el sistema, los médicos que intervienen para valorar y tratar a los pacientes, los enfermeros que coordinan junto con los médicos las consultas y suministran algunos tratamientos, los recepcionistas que se encargan de gestionar el tema de las citas médicas de los pacientes, el personal de TI, un director de la ética médica, etc.
La entrevista. Las entrevistas pueden ser formales o informales con participantes del sistema y son una parte muy importante en la mayoría de los procesos de ingeniería de requerimiento o recopilación de información para determinar los requerimientos del sistema. Las entrevistas son de dos tipos. Están las entrevistas cerradas, donde los participantes responden a un conjunto de preguntas preestablecidas, y están las entrevistas abiertas, en las cuales no hay una agenda predefinida. El equipo explora un rango de conflictos con los participantes del sistema y como resultado desarrolla una mejor comprensión de sus necesidades. En la práctica, las entrevistas con los participantes son por lo general una combinación de ambas, tanto abiertas como cerradas. Con frecuencia debe plantear algunas preguntas para comenzar y mantener la entrevista enfocada en el sistema que se va a desarrollar. Las entrevistas son valiosas para lograr una comprensión global sobre qué hacen los participantes, cómo pueden interactuar con el nuevo sistema y las dificultades que enfrentan con los sistemas actuales, si tienen. Cuestiones a tener en cuenta en las entrevistas. Resulta difícil poder asimilar el conocimiento del dominio, la lógica del negocio o conocer cómo funciona la organización a través de las entrevistas. Esto requiere de bastante práctica, porque todos los especialistas en la aplicación usan terminología y jergas que son específicas de su dominio de trabajo, en el dominio donde se desenvuelven. Es imposible que ellos discutan los requerimientos de dominio sin usar este tipo de lenguaje. Por lo general, usan la terminología en una forma precisa y sutil. Imagínense, nunca es lo mismo la terminología que va a utilizar un médico a la terminología que utilizan los arquitectos, los ingenieros civiles. Otro inconveniente es que cierto conocimiento del dominio es tan familiar a los participantes que encuentran difícil de explicarlo, o bien creen que es tan fundamental que no vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, para un bibliotecario no es necesario decir que todas las adquisiciones deben catalogarse antes de agregarlas al acervo. Sin embargo, esto quizás no sea obvio para el entrevistador y por lo tanto es posible que no lo tome en cuenta entre la descripción o la determinación de los requerimientos. Las entrevistas tampoco son una técnica efectiva para adquirir el conocimiento sobre los requerimientos y las restricciones de la organización, porque existen relaciones sutiles de poder entre los diferentes miembros de la organización. Las estructuras publicadas de la organización rara vez coinciden con la realidad de la toma de decisiones en una organización, pero los entrevistados quizás no desean revelar a un extraño la estructura real, sino la teórica. Algunas cuestiones a tener en cuenta como entrevistadores. Primero, hay que tener dos características presentes. Tener una mentalidad abierta, evitar ideas preconcebidas sobre los requerimientos y escuchar a los participantes. Si el participante aparece con requerimientos sorprendentes, entonces hay que tener la disposición para cambiar su mentalidad acerca del sistema. Se debe instar al entrevistado con una pregunta que nos dé pie para continuar la charla. Por ejemplo, y acá, ¿cómo usted carga todos estos campos en la factura? Porque yo sinceramente no entiendo nada. Dar una propuesta de requerimiento o trabajar juntos en un sistema de prototipo. Cuando se pregunta al individuo, ¿y qué es lo que querés o qué es lo que necesitás? A ver, decime. Es improbable que alguien consiga una información útil. Es mucho más sencillo hablar en un contexto definido que en términos generales. La información de las entrevistas se complementan con otras información del sistema de documentación que describe los procesos empresariales. La factura, los remitos, los libros de registro contables, etc. O los sistemas existentes, las observaciones del usuario. En ocasiones, además de los documentos del sistema, la información de la entrevista puede ser la única fuente de datos sobre los requerimientos del sistema. Sin embargo, la entrevista por sí misma está expuesta a perder información esencial y por consiguiente debe usarse junto con otras técnicas de adquisición de requerimientos. Algunos tips para realizar entrevista. Tratar primero que nada de familiarizarse con la empresa y el tipo de personas que hay en ella. Para ello tenemos que identificar cuál es la misión, la visión, el organigrama, las políticas internas de esa organización. Todo lo que nos pueda servir para darnos una idea general del rubro de la empresa y qué procesos lleva adelante esa empresa.
Establezca objetivos bien claros antes de formular las preguntas de su entrevista. Seleccione a las personas que va a entrevistar, prepare a las personas antes de entrevistarlas, elabore un plan de entrevista, haga una cita con anticipación y recuerde a las personas antes de la entrevista a qué hora y día se realizará esta entrevista. Hay que llegar temprano, el día de hacer la entrevista, hay que llegar temprano, hay que confirmar con el entrevistado que ya estamos listos para iniciar la entrevista, hay que identificarse adecuadamente y vestir de forma apropiada. Registre todos los aspectos más importantes de la entrevista. Si va a usar una grabadora o video, deberá solicitar permiso al entrevistado antes de hacerlo. Tome nota solo de lo necesario para que no pierda el contacto visual. Escriba un reporte inmediatamente después de realizada la entrevista para no olvidarse ningún detalle. Valide la información registrada con la persona antes de retirarse para evitar malas interpretaciones de la información. Si va a ser necesario nueva entrevista, haga otra cita y dígale a la persona sobre qué se van a tratar en las próximas entrevistas. Muchas veces es mejor hacer 3 entrevistas de 15 minutos que hacer una sola entrevista de 45 minutos. Una entrevista es una conversación dirigida que nos permite recopilar información importante con un propósito. Estas preguntas abiertas le permiten al entrevistado responder con espontaneidad y para nosotros nos ayudan a recoger el vocabulario del entrevistado. En una entrevista también podemos utilizar preguntas cerradas, donde el entrevistado se limita a contestar sí o no, cierto o falso, acuerdo o desacuerdo. Brevemente nos da una información útil para nuestra investigación. La ventaja es que nos ahorra tiempo, que podemos mantener el control de la entrevista, pero la desventaja es que no podremos obtener tantas riquezas ni detalles porque le estamos limitando a expresar las ideas al entrevistado. La entrevista estructurada es cuando yo armo predeterminadamente un cuestionario o una serie de preguntas. En la entrevista no estructurada simplemente llevo algunas preguntas puntuales y voy haciendo nuevas preguntas a medida que va fluyendo la conversación. Yo acá les presento algunas opciones que tenemos ahora ante esta situación que estamos atravesando para hacer entrevistas de manera virtual. Uno es el formulario de Google. Para las videoconferencias, lo que normalmente se está usando y que funciona muy bien es Zoom, el Hangout de Gmail y Skype. Ustedes investiguen de esto cuáles serían las ventajas y desventajas que le pueden ofrecer y si conocen otras herramientas, lo colocan en la actividad. La actividad 4, que está en el aula virtual, contiene el escenario. Sobre este escenario vamos a trabajar durante todo el año en las clases prácticas. Para esta actividad van a tener que elaborar un documento, un Mundo Docs, en el cual deberán detallar para esta situación qué medios utilizarían para realizar una entrevista y además realizar un cuestionario o una guía de cuestionario y solicitar la entrevista. Los entrevistados seremos yo como dueña del cine. Les coloco mi correo, diríjanse a mi correo puccinirm@gmail.com y como encargada del personal va a ser la ingeniera Carolina Cosgaya, cuyo Gmail es rcosgaya@gmail.com. La fecha de presentación que van a tener para subir al aula están detalladas en el cronograma de actividades. Que sigan bien.